distribución de estos archivos de Excel que ustedes van a tener a la mano, en los propios archivos de Excel van a encontrar ustedes teoría. Bien, por eso que no haya un PDF, de pronto ustedes pueden verificar ello. ¿Ya? Entonces, el archivo que se les comparte tiene información teórica específica con respecto a lo que se va a desarrollar y también ejemplos que se van a trabajar. ¿Correcto? Entonces, de repente no es un uso muy frecuente, puesto que lo que ustedes pueden ver por ahora, miren, en este caso de esta primera hoja tipo menú, veo que faltan columnas, veo que faltan filas, entonces muchas veces cuando nosotros en un Excel tenemos excedente de lo que son filas y columnas, me refiero a excedente con filas y columnas sin utilizar, podemos hacer algo como esto, ocultar ese bloque y tener solamente lo que es necesario. Bien, igualmente con vínculos, nosotros vamos a poder tener, como les indico, acceso a teoría que es específica. Bien, entonces, en PowerPoint de repente vamos a observar el tema de vínculos. Se hace exactamente igual en un Word, en un entorno de Excel. Por ahora simplemente manera de utilizar el libro, aquí tienen un botón, referencias, si le dan un clic, los va a llevar a las referencias en cuanto a la teoría. Bien, estas referencias, aquí ustedes se pueden fijar, son referencias relativas, absolutas, mixtas y referencias de hojas. 4 tipos de referencias. En el primero de estos tipos, cuando se hace referencia a un valor dinámico, se habla relativo, dinámico, entender por valor dinámico algo que va a cambiar. Muy bien, hay cálculos dentro de un Excel donde nosotros pues debemos estar ajustándonos al cambio, es lo más frecuente. Cuando tenemos valores, bien, cuando tenemos valores, al arrastrar hacia abajo, ya, al arrastrar hacia abajo, vamos a considerar que fila por fila el elemento va cambiando. Bien, yo puedo tener, por ejemplo, una planilla de trabajadores, cada uno con sus ingresos, con sus descuentos, digamos que son 100, hago un cálculo completo hacia abajo y se toman en cuenta sus propios datos para poder, en este caso, calcularle una cantidad de tipo sueldo básico, por ejemplo, sueldo en el neto. Muy bien, para tener ello en cuenta. Entonces, el hecho de arrastrar hacia abajo, completar datos, implica el uso de estos valores dinámicos. Bien. Luego, tienes también lo que corresponde al uso de referencias absolutas. Y aquí la diferencia son valores constantes. ¿Qué significa un valor constante? Un valor constante es un valor fijo, un valor que no cambia, un valor que se debe mantener. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cálculo y estamos hablando de un tipo de cambio, se puede almacenar diariamente, si yo tengo una oficina de cambio, dólares, euros, etcétera, viene el usuario, registro la cantidad, registro en este caso la moneda y también registro el tipo de cambio. Ese tipo de cambio lo debo tener en alguna celda a la cual debo recurrir para n cálculos, por ejemplo. ¿Bien? O en alguna celda tengo un valor que debe ser utilizado para alguna fórmula específica también. Muy bien. Entonces, valor que no cambia, valor que se mantiene constante, fijo. Igualmente, tenemos lo que son referencias mixtas, y ojo con estas referencias mixtas. ¿Por qué? Porque combinan la forma de trabajo de las dos anteriores. Valores dinámicos y valores constantes. Bien,
valores dinámicos y valores constantes. Esto nos va a llevar a la siguiente intención de trabajo. Hay parte dentro de un dato que puede mantenerse y hay parte que puede cambiar. Bien, parte que puede mantenerse y parte que puede cambiar. ¿Correcto? Y para que también ustedes se den cuenta de este tipo de trabajo, ¿ya? Para que también se den cuenta de este tipo de trabajo, pueden apreciar aquí al costado, cuando es una idea de referencia relativa, valor cambiante, miren la celda, letra y número, sin ningún acompañante. Bien, letra y número, sin ningún acompañante. En cambio, cuando le indicamos absoluta, a ver, mira por aquí, tienes como modelo la misma celda A1, pero ¿qué es lo que pueden notar que se le está agregando? Símbolos del dólar. Esto no lo hacemos nosotros manualmente por teclado. ¿Ya? Esto lo llevamos a cabo, pero con la tecla F4. Y presionada cuántas veces, debajo lo indica, presionada una sola vez. Bien, tecla F4, presionada una sola vez. Muy bien. Y cuando hablamos de valores mixtos, que combinan los dos anteriores, parte dinámica y parte constante, vas a notar, por ejemplo, ocurrencia, el dólar delante del número, delante de la fila, o también el dólar delante de lo que es la columna, la letra. Donde está el dólar delante es lo que se mantiene fijo, lo que no cambia. En cuanto al dato que no tiene el dólar delante, ese es el dato que sí pues va a estar cambiando. Muy bien. Entonces, para valores mixtos, dos modelos, ¿ya? Para mantener la fila, para mantener la columna, pero aquí también funciona. Si quieres mantener fila, F4 dos veces. Si quieres mantener la columna, F4 tres veces. Y las referencias de hojas, bueno, literalmente trabajan entre hojas, tienen también un modelo en particular. Por ahora vamos a centrarnos en las tres primeras. Bien, entonces vamos aquí a observar la hoja ejercicio 1, ¿ya? Ejercicio 1 para lo que es referencias. Y nos muestra por aquí referencias relativas. Tienen ustedes una pequeña área de datos, bien, donde el cálculo va a ser muy corto. Lo podemos hacer en la misma celda o si quieren también podemos recurrir a la barra de fórmulas. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, aquí, referencia relativa, dato que cambia, ojo, dato que cambia. Todas las fórmulas empiezan en el Excel con un igual. De pronto, profesor, yo he visto que hay personas que le empiezan con un más o que la empiezan con un más igual. Bien, estos dos son modelos aplicados. ¿Cómo así? De repente, yo vi a un compañero, vi a un amigo, vi a un familiar que utilizó esto en el Excel, me quedó y lo empecé a trabajar. Lo vi en un video y lo empecé a trabajar y me funciona. Bien, no es necesario que vayamos a esto, simplemente ustedes deben recordar cualquier fórmula en el Excel
empieza con un igual. Cualquier fórmula. Cuando yo veo el más, inmediatamente por ver el más, ¿qué pienso? ¿Está implicada una sumatoria? ¿De qué? De repente, ni siquiera cuando el cálculo yo miro aquí, cantidad-precio, eso debe ser una multiplicación. Bien, eso debería ser una multiplicación. Muy bien. Entonces, como les indico, ¿no? No siempre lo que vemos es algo que debemos adoptar, debemos ir por lo más sencillo, lo clásico, el igual. Entonces, por eso aquí yo coloco mi igual. Como les decía, puedo editar aquí o puedo editar en la barra de fórmulas. Cuando es una fórmula grande, definitivamente barra de fórmulas. Pero cuando es algo pequeñito, lo podemos hacer aquí nada más. Bien, entonces voy a seleccionar la primera celda de la cantidad. ¿Ya? Selecciono primera celda de la cantidad, coloco el símbolo de multiplicación que es el asterisco, ¿ya? Asterisco y el precio. Bien, a ver, le colocamos igual, primera celda de cantidad C6 por segunda celda, el precio. No tienes que escribir C6, tienes que seleccionar la celda donde está el valor. Igualmente para la D6 que es el precio. Muy bien. Cuando tengo la fórmula, yo presiono un Enter y ahí puedo ver mi resultado. Por ahora me saldría un 5 de una multiplicación clásica. Pero esto, si bien es algo sencillísimo, tener en cuenta, miras tu fórmula en la barra, solamente celdas, ¿no? Letra, número por letra, número. Referencia relativa, ¿ya? E igualmente, este cálculo debe repetirse en las tres celdas siguientes. No vayamos a pensar que individualmente voy a hacer celda por celda, no. Cuando ustedes observan aquí, miren donde está resultando este 5, parte inferior lado derecho de la celda hay un cuadradito, ¿sí? Un cuadradito verdoso. En ese cuadradito verdoso yo le voy a dar doble clic izquierdo. Al acercarme, también mi puntero del mouse va a cambiar, ¿bien? Va a cambiar. En este caso, se va a tener en cuenta, ¿ya? Se va a tener en cuenta que al hecho de dar el doble clic, al ver el punterito tipo cruz negra y delgada, esa fórmula que está en esta celda se hace extensiva a todos los demás valores. Bien, esa fórmula se hace extensiva a todos los demás valores. Muy bien, pero solamente hago uno, igual, primera celda por segunda celda, enter, obtengo un 5, parte inferior, lado derecho de la celda, doble clic izquierdo, y completo los valores que están restantes. Si analizo las fórmulas que están debajo, mira, este es C6 por D6. Si paso a la siguiente celda, C7 por D7, C8 por D8, C9 por D9. Como pueden observar, son datos que están cambiando. ¿Cómo? Por el hecho de completar las filas que están debajo,
se va adecuando fila por fila los valores. Bien, se va adecuando fila por fila los valores. Muy bien. Entonces, a ver, me van confirmando si este primero les va trabajando. La fórmula es corta, C6 por D6. Como les indicaba, vamos a lo que es más fácil. Siempre un igual encabeza una fórmula. Más o más igual de que te van a dejar trabajar si lo hacen. Pero en respuesta, se le ha visto a alguien trabajar de esa manera, se ha visto un video trabajando de esa manera y se ha asumido. Pero no es que haga algo adicional, ojo. Bien, entonces si esto va funcionando, si yo tuviera más filas de valores, esto seguiría cambiando, ¿no? Con la fila 6, con la fila 7, fila 8, fila N. Muy bien. Ahora, no todo en el Excel es pues cálculo. También tú necesitas tener en cuenta los valores, su presentación, su formato, ¿ya? Entonces, van a seleccionar estas dos columnas, los precios y los totales, ¿ya? Seleccionan los precios y los totales y se van a ubicar en la ficha inicio dentro de lo que es el grupo número. En el grupo número tienen ustedes una listita de formatos encabezando aquí general, ¿ya? Desplegan la flechita y le pueden indicar formato contabilidad. Bien, formato contabilidad. ¿Qué significa el formato contabilidad? Básicamente, por configuración de la máquina, automáticamente debería reconocerles el símbolo de soles. Bien, pero es un poquito más simétrico, porque hay otro formato que es moneda, pero cuando detecta, por ejemplo, mira, diferencia. Aquí es una sola cantidad en el entero y aquí hay dos valores en el entero, ¿no? Si fuera moneda, aquí se notaría diferencia. El símbolo de sol es más pegadito y el símbolo de sol es más hacia la izquierda. Si hubiera datos con 3 elementos en el entero, con 4, se notaría una escalera. El formato de moneda es más parejito. Bien, y este problema de aquí, profesor, ¿por qué le está saliendo así? Estos numerales son porque mi columna, en este caso, es muy pequeña para los datos que se muestran. Bien, entonces, solución. Vas a ubicarte entre las columnas E y F. En esta medianía le vas a dar doble clic. Bien, mira, entre la E y la F, puntero, doble flechita izquierda-derecha, doble clic. Y esto se arregla. Bien, ahora vamos a utilizar también a través de sus teclados. Voy a habilitar un momento mi teclado en pantalla. Miren, vamos a presionar seleccionando las cantidades. ¿Ya? Seleccionan ustedes las cantidades. Van a presionar combinación de teclas control y el número 1, mano izquierda. Ya, control y el número 1, mano izquierda. Si estamos en laptop, de esta forma, si tu laptop tiene teclado numérico, en el lado derecho, bien, control 1 con el teclado numérico. En una máquina estacionaria, control 1, mano derecha, puede funcionar. Pero si tu laptop no tiene teclado numérico, control 1, el 1 del lado izquierdo. Muy bien. Entonces, si yo presiono control 1, me debe salir la ventana de formato de celdas. En esa ventana de formato de celdas, voy a ubicarme aquí en número, pestaña de número, y voy a ir a lo que es personalizada. ¿Ya? Número personalizado. Aquí al lado derecho donde dice general, ¿ya? Donde dice general, vas a borrarlo, ¿bien? Vas a borrarlo. Debajo del tipo dice general, o podría decir estándar, ¿ya? Podría decir también estándar, dependiendo la versión de Office que nosotros tengamos. Si es una versión antigua, podría ser que notes la palabra estándar. Bien, y vas a colocar un par de ceros. ¿Para qué? Mira, cuando aquí no hay nada,
ustedes se fijan en la muestra, hay un 2, pero cuando le coloco en el tipo un par de ceros, eso me da un formato. Usualmente el Excel, cuando tú quieres llenarle ceros por la izquierda, no te deja inmediatamente cuando escribes en la celda. Pero cuando lo haces por formato, se puede trabajar de esta forma. Si acepto, miren cómo queda. Solo por simetría de datos. Como hay un 14, quiero emparejarlo, entonces hago el control 1, en número personalizada, un par de ceritos para el tipo. Si quisieras ajustar de repente a 3 dígitos, a 4 dígitos, solamente tendrías que fijarte en la cantidad de ceros a colocar. Bien, a ver, funciona este. Selecciona, control 1, número personalizada, en el tipo un par de ceros. Aceptas y nos debe quedar así. Pero ojo, esto es formato, porque si tú todavía miras la celda, mira, la barra de fórmulas, estoy en la celda, pero veo la barra de fórmulas. ¿Qué dice? 2. Entonces, una cosa es el formato y otra cosa es el dato que todavía está internamente trabajado. ¿Bien? Entonces, puedes también arreglarle un poquito en inicio, en el grupo alineación. El centro horizontal lo vamos a cambiar. Ya, centro horizontal. Listo. Solo presentación. Bien, eso ya es más para el formato de datos. Lo importante por ahora, el cálculo que estamos haciendo, implicando la celda C6D6. Tantas filas como hubiese el doble clic, lo hacemos, completaría inmediatamente. Muy bien. Ahora, en contraparte, miren, al lado derecho, tienen ustedes un modelo donde indica referencias absolutas. Una pista también, ya, una pista. Cuando ustedes quieran saber identificar si debo tener uso de la referencia absoluta, es ver tu trabajo e identificar. Tengo, por ejemplo, un área principal, un área amplia, y tengo también un área auxiliar, un área más pequeñita. Bien, área principal y área auxiliar. Si ese es nuestro modelo, ahora miren, vamos a hacer aquí también es una multiplicación. Le vamos a indicar igual el primer sueldo por asterisco y vamos a utilizar esta celda de del 18%. Igual, selecciono el 1000, que es G6, por selecciono el 18%. Si tú presionas un Enter y haces lo mismo que en la zona de datos del lado izquierdo, parte inferior, lado derecho de la celda, doble clic, mire, aquí el primer dato estuvo bien, pero los demás me manda cero. ¿Sí? A ver, hagan la prueba y me dicen si les está mandando cero. Ya, hagan la prueba y me indican si les está mandando cero. Solo el primer resultado, 180, es el que está trabajando. ¿Sí? Los demás manda cero. Ahora, profesor, pero si el primero ha funcionado, ¿qué ha pasado con los demás? ¿Por qué me está mandando cero? ¿No? ¿Por qué me está mandando cero? Mira, eso lo hacemos con una prueba de la siguiente forma. En este 180, dale doble clic izquierdo. Vas a ver cómo se activa tu fórmula y se pintan en azulito el sueldo y en rojo el porcentaje, lo cual significa las celdas que están interviniendo en tu cálculo. Si presiono escape y hago la misma prueba para el 2300, su cero. A ver, doble clic, mire. Correcto, ha pasado con el 2300,
pero igualmente ha bajado después del 18%. Y esto justamente es el error. ¿Por qué? Porque esto es un vacío, lo asumes como un cero. Cualquier número multiplicado por cero por vacío es cero. Entonces, lo que no hemos hecho aquí es que el Excel pues detecte que este 18% debe ser para todas las celdas que están trabajándose. Bien, entonces vamos a corregir, ¿ya? Vamos a corregir. Me voy a ubicar en el 180, le puedo dar doble clic. A la altura de K6, si quieren ustedes pueden seleccionar K6, aunque sería suficiente ubicarte delante de la K, entre la K y el 6, o al final del 6. Bien, si gustas, lo puedes seleccionar, no hay problema. Y van a presionar, ya, van a presionar la tecla F4 una sola vez. Miren cómo se pinta el dólar delante de la letra K y el dólar delante del número 6. Bien, presiona la tecla F4 una sola vez. Si estás en máquina estacionaria, no te va a causar problemas, ya, no te va a causar problemas. De frente presionamos F4 y va a trabajar. Si estás en una laptop, tienes que probar, tienes que probar. Puedes presionar solita la F4 una vez y te puede pintar el modelo. Si es que no te lo pinta por ser laptop, necesitas la tecla de función. Tecla Fn, usualmente en la parte inferior lado izquierdo de tu teclado, Fn, y la tecla F4 que está por aquí encima, donde mi teclado de pantalla es negro. Bien, ahí están las Fs, entonces prueba, solito o apoyado con la tecla de función, pero verifiquen que salga este modelo. Bien, estoy mencionándoles que la tecla de función, si es que de frente no les habilita el dólar, desencadena lo que la tecla de función debe hacer. Eso es cuestión de conocimiento básico de sus teclados. Bien, ahora, si es que lo tenemos de esta manera, sea que te hubieras ubicado delante de la K, delante del 6 o hubieras seleccionado K6, el hecho de presionar ese F4, pues debe haber colocado el dólar dólar. Bien, no que nosotros lo coloquemos manualmente. De que podrías obtener el resultado, sí, pero de que sea una buena práctica, no. Para eso existe la tecla F4. Bien, si yo le doy un Enter, el primer dato no varía. Bien, el primer dato no varía. Pero si ustedes completan, en este caso, doble clic ya no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya tiene valores. Entonces, parte inferior lado derecho, haces un arrastre para completar tus valores. ¿Ya? Cuando ya está lleno, haces doble clic, probablemente no lo completa. Eso no implica que no se pueda. Te ubicas en la celda, parte inferior, lado derecho, y jalas hacia abajo. Bien, con ello, en este segundo momento de solución, debemos haber mejorado estos valores de aquí. Ya no deben ser ceros. Y si haces una prueba para el 2300, que aquí me dice 414, doble clic, mira, antes decía la G7, correcto, bajó al siguiente sueldo, pero bajó a la K7 también. Ahora no, es G7, pero se mantiene en la K6. Y si analizamos eso en los demás, es igualito. Siguiente sueldo, K6. Siguiente sueldo, sigue K6. Siguiente sueldo, K6. Bien, entonces presionar la tecla F4 una sola vez te convierte un valor en absoluto. Por eso se llama referencia absoluta. Es un valor que se debe mantener fijo. Bien, es un valor que se debe mantener fijo. Y si trato yo de completar con el doble clic no me deja, es porque ya tenía valores. Lo vuelves a arrastrar y los valores deben cambiar. Muy bien, ya Edson lo tiene. Muy bien, a ver, los demás, verifiquen si eso nos trabaja.
Ya está también Yolanda, Carela. Ahora, ojo que esta es una presión de la tecla F4, una sola presión. Hay más, la tecla F4 se puede presionar 2, 3, incluso hasta 4 veces. ¿Ya? Por ahora, simplemente una sola vez, uso de la referencia absoluta. ¿Qué significa referencia absoluta? Valor que debe mantenerse dentro de otros cálculos, ¿ya? Pero de repente ustedes me dicen, profesor, pero ¿para qué me complico con esto si tranquilamente yo podría colocarle así? 18% sigue saliendo 180. O puedo colocarle, profesor, 0.18 haciendo una idea de conversión. Bien, primera intención, no necesitas hacer esta conversión toda vez que el Excel te acepta número porcentaje. ¿Ya? Primera intención. Por gusto sufrimos demasiado. Segunda intención, ¿qué pasa si a ti te dicen, no, ya el porcentaje no es en base al 18, sino en base al 19%? Entonces, cuando yo voy aquí, mira los valores de 2300 hacia abajo, ojo. Si le cambio 19%, cuando utilizas la referencia absoluta, te das cuenta que esto solito cambió. Pero si yo lo hubiera hecho manualmente, ya, 18, como es 19, tengo que ingresar, editar mi fórmula y recién cambiar y esto se modificará. Pero esa no es la intención de trabajo. Si te van a decir que vayas modificando, modificando a cada rato, modificar también una fórmula, no es que sea difícil, sino que no es una buena práctica. Bien, por eso se te proponen celdas auxiliares. Si tú cambias 19%, no sé, 21%, ya, mira solito cómo esto debe cambiar. Bien, no escribir el valor manualmente, toda vez que la referencia absoluta me puede ayudar. Bien, ¿a través de quién? A través de esta celdita auxiliar. Entonces, cámbienle, modifiquen 18 por 21, mantienen el porcentaje y los datos de el área de sueldos deben haberse modificado también. ¿Listo? A ver, pruébenlo por favor, cambien a 21%. Los resultados de del área de datos del lado izquierdo deben cambiar inmediatamente. ¿Sí? Entonces, no cuando trabajes porcentajes, un, una idea de conversión, una idea de colocar el valor y que estarlo cambiando a cada rato, no. Donde nosotros podemos cambiar es en una celda auxiliar y lo demás, solito la fórmula lo trabaja. Ya de ahí te despreocupas. Bien, de ahí te despreocupas. Muy bien. Ahora, mira, tenemos por ahora entonces las referencias relativas y las referencias absolutas, valores cambiantes y valores fijos. El que combina ambos, referencias mixtas. Pero profesor, en este caso, mire, tengo dos tablitas, bien, vamos a plantearle dos modelos para que ustedes se den cuenta e igualmente también vamos a establecer una referencia de cuándo aplicar también estas referencias mixtas. Si una referencia absoluta se usa cuando tienes tabla grande y tabla chiquita, o mejor dicho, área de datos grande y área de datos pequeña, en el caso de referencias mixtas, bien, en el caso de referencias mixtas, la referencia es cabeceras en la parte superior, miren los porcentajes, y cabeceras al costado izquierdo. Bien, cabeceras parte superior y cabeceras lado izquierdo. Muy bien, eso equivale a trabajo con una tabla de doble entrada.
Bien, trabajo con una tabla de tipo doble entrada, cabeceras arriba y cabeceras al costado izquierdo. Incluso dentro de un Excel, cuando trabajamos ello, una sola celda, bien, una sola celda, nos debe permitir rellenar toda el área de datos. Bien, entonces miren, vamos a probar aquí, le vamos a indicar. Igual, vas a marcar el primer sueldo. Ya, vas a marcar el primer sueldo. Y les pregunto, ¿dónde pueden observar ustedes que está el primer sueldo? ¿Misma fila o misma columna? ¿Dónde está el primer, bueno, en sí todos los sueldos? ¿Dónde están? ¿Misma fila o misma columna? Recuerden que una columna es vertical y una fila es horizontal. Misma Correcto, columna. correcto, misma columna, ¿no? En este caso, ¿qué columna es? La columna B de bueno. Bien, entonces nosotros debemos mantener eh, los valores, bien, los valores de la columna B. Para ello, vamos a presionar también la tecla F4. Pero ¿cuántas veces? Mira, tengo la B de bueno 17, le voy a indicar F4 una vez, absoluto. Segunda vez, fijo la fila, dólar delante del número, fijo la fila. Tercera vez, fijo la columna, ¿sí? Dólar delante de la columna. Incluso lo presiono la cuarta vez, lo regreso a su estado original. Bien, entonces aquí pueden ustedes ir probando la funcionalidad de la tecla F4. No solamente es para el absoluto. Absoluto es cuando lo presionas una sola vez. Bien, absoluto es cuando lo presionas una sola vez. Si presionamos segunda, número. Si presionamos tercera, letra. Si presionamos cuarta, lo limpio. Bien, entonces, una, dos, tres. Necesito mantener la columna B de bueno, porque en este caso se están dando cuenta que necesitamos la columna donde estén los sueldos. Bien, columna donde estén los sueldos. Luego voy a multiplicar por asterisco. Bien, voy a multiplicar asterisco. Y le voy a dar, ya, le voy a dar el primero de los porcentajes. Bien, el primero de los porcentajes. La celda C16. Pero aquí viene mi pregunta nuevamente. ¿Dónde se encuentran todos los porcentajes? ¿Misma fila o misma columna? Es la Fila, misma. correcto, ¿no? Ahí están indicando la misma fila. Entonces, ¿cuál es en este caso esa fila? Estamos hablando de la fila 16, porque todos los porcentajes están en esa ubicación. Entonces, mira, si ya marqué C16, presiono F4. Una vez, absoluto, así no me sirve todavía. Dos veces, fijando la fila 16, dólar delante del número. Ahí está fijando esa fila. Muy bien. Entonces, aquí hay referencia mixta, se mantiene la columna B, cambia la fila. En el caso de la C16, se mantiene el 16, pero cambia la columna. Será D16, E16 y así sucesivamente. Bien,
Entonces, mira, lo voy a plantear en barra de fórmulas, igual, primer valor de los sueldos. F4, 1, 2, 3 veces, mantengo la columna, multiplicado por el primer porcentaje. F4, 1, 2 veces, mantengo la fila. ¿Sí? Esta fórmula la compartimos aquí. Y ahora la voy a hacer trabajar. El primer resultado está funcionando. Voy a llevar esto primero hacia el lado derecho, esquina inferior derecha, completo. Los numerales, no se olviden, es por el tamaño de la celda, eso en un momento lo vamos a arreglar. ¿Ya? Entonces tengo una, jalo hacia tu derecha, aprovecho que he jalado hacia la derecha, no pierdo la selección, esquina inferior derecha, doble clic. ¿Ya? Esquina inferior derecha, doble clic. E incluso voy a hacer algo también que podría ser solución. El tamaño de la fuente lo voy a bajar. Ya, lo voy a bajar a un 10. ¿Ya? En lugar de ampliar el ancho de la columna, voy a bajarle el tamaño de fuente a un 10. Y todos aquellos valores que eran numerales se dan cuenta que van a desaparecer. Muy bien. Una sola celda, jalar hacia la derecha, mantener esos resultados y doble clic para completar hacia abajo. Debemos tener llena el área de datos. A mí me salió puro numerales. ¿Por qué será? Mira la fila o mira la fórmula que estamos compartiendo. Solamente han debido salir numerales en las columnas del 15 y el 20%, es donde me salía, era por el tamaño del texto, inserto dentro de la celda. He seleccionado cuando tenía todo y le he bajado el tamaño de letra a 10. Para mí eso ha sido una solución, en lugar de cambiar el ancho de la columna. Le he bajado el tamaño de la letra. Bien, pero verifica en su fórmula, trabajamos con primer sueldo, B17, y presionan F4 3 veces, mantener la columna. Y luego trabajamos con el primer porcentaje, presionando la tecla F4 2 veces. Bien, la razón, en este caso pues porque necesitamos mantener fila o mantener columna. Bien, entonces primer valor F4, 1, 2, 3, sueldos en la misma columna, multiplicado por primer porcentaje F4, 1, 2 veces, porque los porcentajes están en la misma fila. Tengo el primer valor, completo hacia la derecha, no pierdo la selección, completo hacia abajo. Redúcele el tamaño de la fuente a un 10 para que los valores se puedan observar. Bien, ahora, no siempre va a ser que en las mismas columnas, en las mismas filas, van a tener los valores. Eso ustedes tienen que analizarlo dependiendo de los ejercicios que se les puedan plantear. Pero el uso de la referencia mixta, eso sí, cuando ustedes noten cabeceras, parte superior, cabeceras, lado izquierdo, tabla de tipo doble entrada. Y en una tabla de tipo doble entrada, la referencia mixta te ayuda bastante. No solo para el cálculo, sino para el completar el área de datos. Se tiene una, se jala hacia la derecha y se completa hacia abajo, y se llena rápidamente el área de datos.
Muy bien. Ahora, también podemos dar una alternativa de trabajo diferente. Si yo veo aquí en la siguiente tablita, sería para poder aplicar lo mismo, ¿no? Sería para poder aplicar lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen ustedes cabeceras arriba y cabeceras lado izquierdo. Bien, cabeceras arriba, cabeceras lado izquierdo. Pero un método que nos puede evitar el pensar qué mantengo, qué cambio, ¿ya? Va a ser el siguiente. A ver, los números primero del 1 al 6 que están con relleno de color verde, ¿ya? Selecciona los números que están del 1 al 6, horizontales, relleno color verde. Una vez que los selecciones, se van a ubicar en la parte superior de la barra de fórmulas a la izquierda. Bien, de la barra de fórmulas a la izquierda, donde estoy haciendo un recuadro de color morado. Esa zona se conoce como el cuadro de nombres. Bien, esa zona se conoce como el cuadro de nombres. ¿Para qué te sirve? Para darle nombre a un rango e identificarlo como tal. Bien, darle nombre a un rango e identificarlo como tal. Muy bien. Entonces, por ahora en este lugar dice C24. De los números horizontales que yo tengo es la primera celda seleccionada. El número 1 está en esa celda, C24. Lo que vas a hacer es borrar ese C24. Ya, lo vas a borrar y vas a escribir, por ejemplo, la palabra horizontales. Bien, horizontales. Y una vez que termines de escribirlo, ya, una vez que termines de escribirlo, presionas Enter. Horizontales, Enter. Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer, ya, lo mismo vamos a hacer, pero verticalmente. Selecciono del 1 al 6, ¿ya? Selecciono del 1 al 6, verticales, vas al cuadro de nombres nuevamente. Bien, cuadro de nombres. Aquí borras la B25, es la primera celda de lo que tenemos seleccionado. Bien, primera celda de lo que tenemos seleccionado. Borramos y le decimos verticales. Las palabras que ustedes aquí usen como nombre de rango deben ser entendidas por ustedes mismos. Me refiero a si tú quieres que se llame dato, si quieres que se llame bloque, si quieres que se llame grupo 1, depende, muy bien, del usuario, pero debe entender a qué hace referencia. ¿Listo?
Si despliegan aquí en el cuadro de nombres la flechita, deben estar horizontales y verticales. De repente, profesor, lo escribí, ya, lo escribí, pero despliego la flechita y no miro nada. Entonces, ¿qué puede pasar? Que cuando has escrito en esta zona, no has presionado Enter. Bien, cuando has escrito, no has presionado Enter. Muy bien. A ver, si verifican aquí, entonces me indican, miran horizontales y verticales. Seleccioné del 1 al 6 horizontales verdes y coloqué horizontales Enter. Del 1 al 6 verticales y coloqué verticales Enter. A ver, pruébenlo por favor, despliegan la flechita, deben ver los dos. Recuerda que para crear estos nombres de rango, no solamente es necesaria la palabra, sino también se hace necesario que ustedes presionen la tecla Enter después del nombre que hayan colocado. Bien, y reitero, el nombre depende mucho del usuario, pero debe dejarle a entrever, hacerle entender el bloque que está utilizando a qué se referirá. Bien, entonces ya está por ahí Natasha. A ver los demás. Tienen los dos nombres. Verifiquen por favor, verifíquenlo. Ya está Heidi, bien. Listo, Valeria. Va funcionando. Entonces miren, ahora, si te ubicas debajo del 1 en relleno verde, le vas a indicar igual. Primeras letras del nombre de rango que hemos colocado primero. Horizontales, Ori. Muy bien, Ori. Vas a fijarte, dice horizontales, completas, le das doble clic. Bien, igual Ori, sale en el menú, doble clic para completarlo, no escribirlo ahora nosotros. Y lo multiplicas por vert. Miren el menú, ahí está verticales, nombre de rango. Doble clic para completar. ¿Ya? Doble clic para completar. Cualquier persona que mire esto probablemente te va a indicar qué estás haciendo, cómo vas a multiplicar en el Excel dos palabras, pero no estamos multiplicando dos palabras. Estas palabras, ¿a quién hacen referencia? A datos, ¿sí? Hacen referencia a datos. Entonces, si yo presiono un Enter, miren, dos alternativas. A mí me ha llenado de frente toda mi área de datos. De repente les ha sucedido lo mismo. O quizás el primer valor lo tienes. Solamente haces como en la muestra anterior. Completas a derecha y doble clic para que complete hacia abajo. ¿Ya? Si solamente te llena una sola celda, no hay problema. Eso también es efecto de la versión de Office combinado con el nombre de rango que se trabaje. En el caso mío, yo tengo la versión de Office 2021, la más reciente. Y lo que me permite, bueno, es completarme automáticamente el área. Pero si a ti te ha salido el primero, jala hacia tu derecha, jala hacia abajo y vas a poder completar también tu área de datos. Bien, ¿cuál es el detalle? Que al momento de multiplicar aparentemente esas dos palabras,
hago referencia a los datos que las están formando. Al completar el área de datos, pues desencadeno el trabajo de esos nombres de rango. Muy bien. Si salió una sola celda, completar izquierda y hacia abajo. Si te completó de frente todo, pues mucho mejor. ¿De qué depende ese completarte todo o no? Versión de Office que tú puedas estar manejando en tu propia máquina. Profesor, yo tuve que escribir toda la palabra porque cuando puse Ori nomás no me salía. Y he tenido que escribir todo completo, las 2 palabras. El hecho de utilizar un nombre de rango o una función, cuando tú colocas primeras letras, 3, 4 primeras letras, necesariamente tiene que salirte. Necesariamente. Aquí tengo un nombre de rango. Mira, si yo uso una función, igualmente, lo que tiene el Excel es que cuando tú utilizas, sea nombre de rango o función, primeras letras, 3, 4 letras, definitivamente tiene que salirte, ¿ya? Es bastante extraño que si te sale o te sale el cálculo pero no te sale en el menú, eso no trabaja de esa manera, es Sí asociado. me salió en el menú, le di clic porque sale Doble, y no para me... completar es un doble clic, no solo un clic lo selecciona, Ah, pero para que esté añadido es doble clic. ya, profesor, muchas gracias. Bien. Entonces, miren, si les está funcionando, ¿ya? Si les está funcionando en la intención de trabajo, si por A o B motivo se me complica el hecho de pensar una columna o una fila mantener, eso es lo que me pone en complicaciones, entonces puedes recurrir a este método, porque igual te va a hacer el cálculo en base a la referencia mixta, ¿no? Esto literalmente es referencia mixta y esto es una alternativa, uso de nombre de rango. Bien, uso de nombre de rango. Si yo aumento más datos, digamos, el elemento 7, tanto horizontal como vertical, tendría que modificar mi nombre de rango. ¿Ya? Tendría que modificar mi nombre de rango. ¿Por qué razón? Por ahora el nombre de rango es fijo. Es decir, ¿quién se llama verticales, quién se llama horizontales? Del 1 al 6. Si yo le aumento 7, 8 o más horizontal o verticalmente, tengo que modificar el nombre de rango. Pero para hacer esa modificación, tendrías que revisar en la ficha fórmulas, bien, en la ficha fórmulas, aquí hay un grupo llamado nombres definidos. En este grupo nombres definidos, aquí está el administrador de nombres. Incluso, si yo me acerco, miren, te dice un método por teclado más fácil para acceder a la ventana, control F3, control F3. Entonces puedes acordarte de este método o fórmulas, nombres definidos, administrador de nombres. Aquí ustedes van a poder observar horizontales, verticales. Y si hubiese otro nombre de rango, como por ahora los tiene pero que no utilizo, bueno, también los verás, ¿no? Entonces, si yo me equivoqué en el nombre de rango, y mira que debe estar horizontal o vertical, pero del 1 al 6. Si no los tiene seleccionados, entonces significa que al momento de seleccionar hemos cometido una equivocación, ¿no? Digamos, si este por ahí fuera mi error, entonces le digo eliminar y acepto. Bien, es la forma para eliminar un nombre de rango y luego lo vuelves a crear. En el caso yo aumentase 7, ya más fácil, los elimino y con el mismo nombre después lo vuelvo a crear. Repito el paso, ¿ya? Para no hacer una modificación desde ventana, de repente hacerlo más sencillo, más rápido. Eliminar el nombre y volverlo a crear. ¿Mismo nombre, profesor? Sí, mismo nombre. Si ya lo eliminas, no hay ningún problema. Pero si intentas ampliar tu selección de frente, no, eso no te va a reconocer. ¿Ya? Eso no te va a reconocer. Muy bien. Entonces tienen la alternativa referencia mixta. Si no lo quieres hacer así, acuérdate del nombre de rango. ¿Ya? Acuérdate del nombre de rango. Muy bien. Esta parte de lo que son referencias
en el Excel es bastante recurrente. ¿Ya? En el Excel es bastante recurrente. Así como los datos pueden estar en la misma hoja, pueden estar en hojas diferentes. Y para ello en esta de teoría te menciona referencias de hojas. Cuando jalas de una a otra hoja los valores, también puede pasar. ¿Ya? También puede pasar. ¿Listo? Entonces, si tenemos este primer ejercicio resuelto, a ver, vamos ubicándonos en el ejercicio 2. ¿Ya? Vamos ubicándonos en el ejercicio 2. Este ejercicio 2, ¿ya? Este ejercicio 2, ¿qué es lo que nos menciona? Tienes productos, sus precios unitarios, conversiones y totales. Bien, entonces aquí en la conversión van a anotar ustedes un comentario. Bien, en la conversión van a anotar un comentario. Esa esquinita rojita es un comentario. Si te acercas, ahí te dice precio unitario, bien, precio unitario por tipo de cambio. En este caso el tipo de cambio es el dólar lo tienes en la parte de abajo. ¿Sí? Tipo de cambio es el dólar y el dólar lo tienes en la parte de abajo. Muy bien. Entonces, de los tipos de referencia que vamos viendo por ahora, relativa, absoluta y mixta, ¿cuál podría cuadrar para lo que me está pidiendo esta conversión? Área grande, área chiquita. ¿Qué referencia debemos utilizar? Relativa, absoluta o mixta. Área grande, área pequeña. Absoluta, correcto, ¿no? Entonces le voy a decir igual, precio unitario. Lo voy a hacer con una multiplicación, ¿ya? Lo voy a hacer con una multiplicación. ¿Por quién lo multiplico? Por el dólar. Pero ¿cuántas veces tienes que presionar el F4 al utilizar esta celda? ¿Cuántas veces presiono F4? Correcto, Juan Luis, una sola, ¿no? F4, una sola vez. Ya está. Entonces multiplico, le doy cabida, ya, le doy cabida, muy bien, a lo que son los valores del precio unitario, eso es lo que va a cambiar, pero lo que se va a mantener, ya, lo que se va a mantener, ¿qué cosa es? El dólar, ¿bien? O como tipo de cambio. Si tengo el primero, voy a darle doble clic, completo hacia abajo, por cuestión de mi tabla, cuando veo que cambian los formatos, miren este indicador que tenemos en la parte final después de haber arrastrado. Si es que modifica tu área de datos, ¿ya? O lo que llamemos tabla, ¿bien? Le vas a indicar rellenar sin formato. ¿Correcto? Rellenar sin formato. Entonces, igual precio unitario por el valor para el dólar, F4, me ubico en la celda, doble clic, si modifica el formato de mi área de datos, despliego el indicador y le digo rellenar sin formato. Bien, para que todo esté parejo, bueno, le voy a decir en la ficha inicio, mira, aquí vemos la barrita de formatos en el grupo de número, contabilidad, voy a desplegar la flechita y voy a volver a elegirle contabilidad. Bien, como tiene formato de soles, ya me lo estandariza. Bien, ya me lo estandariza.
¿correcto? A ver, pruébenlo. Por ahora del ejercicio anterior, ustedes tienen aquí para números normales, común y corriente, se puede aplicar el modelo de rangos. Si esto lo quisieran aplicar aquí, es igual. Lo único que se les está mencionando es, tienen dos posibilidades de solución para una tabla doble entrada. Referencia mixta o el nombre de rango. Ustedes tienen que decidir cuál es la forma que como usuarios les agrada más, pero ambas te resuelven todo el área de datos con una sola fórmula. Ese es el punto. Bien, entonces, a ver, me indican si tenemos por favor la conversión. ¿Ya? Me indican si tenemos la conversión. Precio unitario por tipo de cambio, pero el tipo de cambio en absoluto. Cuando completas hacia abajo, en el indicador, rellenar sin formato porque me modificó un poco mi área de datos. Por cuestión del símbolo, en inicio, barrita de formatos, no te olvides estandarizar con contabilidad, símbolo de soles. Si no fuera símbolo de soles, debajo de contabilidad, miren, hay un icono de un billetito con monedita, ¿sí? Un billetito con monedita. Si es que no fuera el símbolo de soles, puedes desplegarlo y buscar el símbolo de soles. Bien, español Perú sería en este caso. Y tendríamos una primera parte, lo que es la conversión. Luego tienes lo que es el total. Y el total te dice conversión más el IGB. Bien, conversión más el IGB. Entonces, si literalmente, a ver, yo intento seguir ese comentario así como lo puedo entender a primera vista. A ver, si le digo conversión más el IGB lo veo aquí abajo. Pero como está aquí abajo, área grande, área pequeñita, F4 profesor, porque deberá mantener el valor del IGB. A ver, me saldría 827.68. ¿Qué opinan de ese resultado? ¿Es adecuado el resultado? Ya, nos dice Juan Luis que no. Y tiene lógica, ¿no? Digamos, yo voy a un restaurante, tengo una cuenta de 50 soles por pagar, con su IGB, digamos que sale, se me ocurre pues 65 soles. Entonces, ahí falta algo, si se dan cuenta, ¿no? Si bien te dice conversión más el IGB, tener en cuenta que el IGB cómo se calcula, en base al mismo costo base. Entonces, en este caso, el costo base sigue siendo la conversión, de tal forma que le agregaré esta parte. Le diré la celda de la conversión correcto multiplicada por el porcentaje. Esto es el cálculo del IGB. Pero ¿dónde se debe incrementar? En el mismo costo base que era la conversión. Muy bien, entonces, igual, conversión más, abro paréntesis, la misma conversión multiplicada por la celda del 18%, pero no me olvido de colocarle el absoluto. Bien, costo base más el costo base multiplicado por el factor del IGB, 18%, que está en la propia celda. En este caso, mi resultado debe ser 976.45. La fórmula también la tienen en el chat. Bien, entonces la podemos adecuar de 4 más los paréntesis para poder agrupar, de 4 que es el mismo costo base, multiplicado por la celda de lo que es el IGB en este caso. Muy bien.
A ver, pruébenlo por favor. Voy a completar aquí hacia abajo. Recuerden, si modifica mis bordes en el área de datos, el iconito, parte inferior lado derecho, rellenar sin formato. Si necesitamos igualar, ya, inicio en barrita de formatos, contabilidad. Si no está el símbolo de soles a la mano, debajo de la listita, el icono de un billetito con moneda y busco el símbolo de soles. Muy bien, a ver, me confirman si lo tenemos. Solamente en esta área de datos, reforzar lo que es en este caso referencia absoluta, en el caso de la conversión y en el caso del total, están utilizando tanto la referencia absoluta, el caso del IGB, y también la referencia relativa, las dos veces que se cita el D4, ¿no? Las dos veces que se cita el D4. Muy bien, entonces estamos con la idea de referencias, no se olviden lo relativo, sin sin presencia del dólar, lo absoluto, el dólar por duplicado para fila y columna, y el mixto cuando utilizamos sea para fila o sea para columna. Casos de aplicación, referencia absoluta, tabla grande, tabla pequeñita, o área principal, área auxiliar. Y en el caso de una referencia mixta, tu área de datos está dispuesta con cabeceras arriba, cabeceras al lado izquierdo. ¿Correcto? Entonces, con ello, mira, vamos a darle clic a esta flechita azul y ahora vamos a entrar a este segundo punto, que son funciones lógicas. Si le dan clic al botoncito de funciones lógicas, vamos a tener 4 casos, 3 de ellos muy relacionados, lo que es el sí básico, relacionado muy directamente con la I y la O, y una variante también, si hay algo básico, hay algo compuesto, en el Excel lo compuesto aquí lo toma la idea de anidado, ¿ya? Pero básicamente la intención es la siguiente. Siempre que nosotros tenemos una decisión, de una decisión se pueden tener dos valores, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy me depositan mi sueldo, inmediatamente yo puedo tomar vacaciones de repente e irme de viaje. Caso contrario, si no me depositan el sueldo, no puedo tomar vacaciones, mucho menos irme de viaje. Bien, pero ¿cuál es la premisa? Si depositan sueldo, lo verdadero, me voy de viaje. Lo falso, no me voy de viaje, si es que no se cumple. Entonces, aquí lo importante es la condición que les vayan a dar. Bien, y como pueden ver en la primera parte, ¿ya? Mucho de lo que es Excel a nivel funciones, más que un contenido teórico, es conocimiento de la estructura de la función. Para el sí básico, una condición o lo que también te va a llamar como prueba lógica, y de esa condición o prueba lógica depende un verdadero o un falso. En el verdadero o falso puede ingresar un mensaje, si es un mensaje irá entre comillas, puede ingresar también lo que es un valor de tipo cálculo. Bien, entonces vamos a probar aquí, ya, vamos a probar aquí con este primer elemento, sí básico.
¿Ya? Entonces voy a darle clic al botoncito de sí básico. Me va a llevar a una zona donde pues no tengo nada de datos. En el número solo coloquen ustedes 1, enter, 2, enter. ¿Ya? 1, enter, 2, enter. Ya es una celda que tiene formato ajustado a 3 dígitos. ¿Ya? Tiene formato ajustado a 3 dígitos. Por ahora selecciono estos dos y voy a completar hacia abajo. Bien, al completar hacia abajo, si modifico mi formato del área de datos, recuerda, iconito, rellenar sin formato. Ya, ese es solamente una listita. Ya, ese es solamente una listita. Bien, luego en nota 1 y nota 2, miren, hay que generar primero valores, calcular un promedio y en lo que en realidad pues vamos a centrarnos es en la condición. Para generar notas dice aleatoriamente entre 0 y 20. ¿Ya? Entonces, mira, le voy a indicar igual. Primeras letras ale, tengo algunos valores. Voy a ubicar aleatorio entre y le doy doble clic para completarlo, para yo no escribirlo. Como es una función de un nombre un poquito más extenso y más cuidadosa por el punto, bien, con eso pues tengo mayor cuidado. Y aquí me dice inferior, punto y coma superior. A ver, miren ustedes en la ayuda que les está mandando el Excel, esta ayudita, les dice inferior, punto y coma o les dice inferior, coma. ¿Qué les indica? A ver, aleatorio, punto entre, inferior, coma o punto y coma. Verifiquen ello, ¿ya? Verifiquen ello, ¿por qué? Porque dependiendo la máquina donde ustedes trabajen, no sea raro que quizás alguien tenga la coma y se tenga que adecuar. Si yo les comparto una fórmula, entonces no colocarán punto y coma porque no te va a trabajar, ¿ya? Entonces eso es adecuarte a tu propia máquina. Si alguien tiene la coma, entonces usarlo. Si tenemos punto y coma, igualmente. Por ahora le voy a poner 0, punto y coma, 20. Para mí, eso me indica la ayuda. Bien, cierro paréntesis, le doy un enter y para el caso tengo un primer valor que es 18. Ya tengo un primer valor que es 18. Si a ustedes no les sale 18, está bien. La función aleatorio.entre, ya, la función aleatorio.entre trabaja de manera dinámica, ya, trabaja de manera dinámica. Constantemente te va a estar generando un valor, bien, constantemente te va a estar generando un valor. Y en cada máquina va a ser distinto. Si es que coincidimos, es mera casualidad.
Bien, si es que coincidimos, es mera casualidad. Muy bien. Ahora, este numerito lo van a jalar parte inferior lado derecho hacia la nota 2, porque necesitamos datos entre 0 y 20 también. Bien. Entonces, aleatorio punto entre 0, coma, punto y coma 20, cierras paréntesis, jalas hacia la derecha y pueden dar doble clic también para completar hacia abajo. Al completar hacia abajo, indicador, rellenar sin formato, para que no nos modifique mucho el formato de nuestra área de datos. Muy bien. Entonces, miren la fórmula que se está aplicando, ojo, ¿ah? Aleatorio punto entre 0, o punto y coma 20. Bien, 0, o punto y coma 20. Del primer valor, jalas hacia tu derecha, doble clic para completar hacia abajo y le indicas rellenar sin formato, ¿ya? Reitero, les va a salir necesariamente valores diferentes. La función aleatorio.entre trabaja de esa manera, entonces no se preocupen por ello. Lo importante es tener valores, ¿ya? Lo importante es tener valores entre esos dos extremos, obviamente. Ahora, en el promedio dice calcular el promedio redondeado a un decimal. Bien, promedio redondeado a un decimal. Para ello vamos a utilizar dos funciones, ¿ya? Igual redondear y luego el promedio. Bien, no escriban toda la función, así como en el nombre de rango no escribimos todo, igual aquí. Incluso se pueden ubicar en la celda y escribir en la barra de fórmulas. Igual redo, vamos a buscar redondear, doble clic para completarla. Internamente promedio, aquí está promedio, doble clic para completarla. ¿Promedio de quién? De las dos notas que se tienen. Cierro paréntesis, coma o punto y coma, dependiendo tu máquina. Me dice a un decimal. Bien, entonces voy a redondear el promedio de las dos notas, F3G3 para el caso, cierro paréntesis, punto y coma para completar los argumentos de esta función, redondear, 1. Bien, la función también se las comparto en el chat, ahí está. Si ustedes aquí completan hacia abajo, en el indicador le dicen rellenar sin formato, por ahora tendríamos lo que son promedios, ¿ya? Por ahora tendríamos lo que son promedios. Pero lo que falta todavía es calcular la condición. Bien, entonces voy a estandarizar en primer lugar las notas. Aquí, el bloque de las notas, como lo hemos hecho en un ejercicio anterior, control 1, mano izquierda si es que estás en laptop que no tiene teclado numérico, si no puedes utilizar el control 1 teniendo teclado numérico, mano derecha. Personalizada, recuerden, para ajustar con ceros, en el tipo lo dejamos vacío, 0, 0. ¿Sí? En el tipo lo dejamos vacío y le cambiamos 0, 0.
Si acepto, ya tiene una mejor apariencia ahí. El promedio lo voy a dejar así como está por ahora. Profesor, le ha dicho a un decimal y en algunos no le ha sacado. 11 más 1 son 12. Entre 2, 6. Entonces no tiene decimales. ¿Ya? No tiene decimales. Bien. Entonces, por ahora, solamente son 2 fórmulas aplicadas. Aleatorio entre, extensiva todo esto. Redondear el promedio del primer bloque de celdas a un decimal. Completar hacia abajo y eso va a variar. Solo nos va a restar el promedio. Bien, entonces, miren, por ahora vamos a ir guardando este archivo. Bien, vamos a ir guardando este archivo para que en la siguiente sesión, día miércoles, que debemos hablar también de lo que son funciones de búsqueda, vamos a completar este archivo. De aquí tenemos que ver la condición, la I, la O, si anidado y también un pequeño ejercicio. Entonces, nos restan todavía 4 hojitas. Las vamos a acabar el día viernes con lo que es, el día miércoles, perdón, con lo que es las funciones de búsqueda, que son 2, ¿ya? Entonces, tratemos de tenerlo hasta este punto, guardar su archivo y el día miércoles lo vamos a completar. Muy bien, por el día de hoy agradecer su asistencia a la sesión y nos reencontramos el miércoles. Que tengan todos buenas noches.